me haya invitado, porque realmente me regaló mucho, porque yo pensé que sabía de Alzheimer, no sé, ahora que he estudiado, y aunque hago neuromodulación, ahorita vamos a hablar de los tratamientos que deben de ser en conjunto. La demencia, como sabemos, como dijo el doctor, es la forma más frecuente de la demencia. Hay muchas, pero la más frecuente, dependiendo de las estadísticas y los criterios que se usen, es la de Alzheimer, que muchos dicen que no debe llamarse así, sino síndrome cognitivo mayor, pero bueno. Y el factor de riesgo, creo yo, que es más importante la edad. Mientras más nos hacemos viejos, más oportunidad tenemos de que se expresen genes que están mutados, etcétera, y hay ciertas gráficas que están muy tenebrosas, de que van aumentando, que los 85 tienen más del 30%, y eso es, creo yo, no sé cómo sacaron eso, pero es demasiado. Y el promedio de vida de un paciente, desde que empiezan con los síntomas a que fallece, porque es una enfermedad fatal, es de 7 a 10 años. Y me dicen, es que tiene 20 años con Alzheimer. Yo creo que no tiene Alzheimer, porque usualmente, si no se trata, progresa, y de alguna u otra manera es también sistémico. Hay cosas que son sistémicas y van para abajo del cuerpo. Los casos que van a haber van a ser muy variables, van a depender de mucho de cuántas guerras se habían, Putin, etc. Pero se supone que para el 2040 va a haber alrededor de cerca de 40 millones de personas en el mundo con Alzheimer. Y haciendo un poquito de cuentas, es como si tuviéramos el estado de Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Baja California Norte, Jalisco y Nayarit, llenos de únicamente personas con Alzheimer. Para que darnos una idea más concreta de qué tanta persona va a tener enfermedad de Alzheimer. Y no tenemos o sea, urge un tratamiento que cure la enfermedad definitivamente, o que altere la historia natural, porque es muy fácil dar, gracias, muy amable. ¿Dónde está? Urge el tratamiento, porque es muy fácil darle prednisona a alguien que tiene artritis reumatoide, pues nomás le estamos quitando el dolor, pero el resto de la enfermedad sigue avanzando, y el chiste es modificar, como existen medicamentos en la historia, el curso de la historia natural, y de eso vamos a hablar lo que sí, a pesar de que hay 30 años de investigación en serio, y que sigue habiendo más, y en este momento que estamos aquí hay miles de personas alrededor del mundo que siguen en los laboratorios y en los hospitales, en las morgues, estudiando Alzheimer. No existe una curación, no hay manera de prevenirla definitivamente, y no hay algo que se dé y sepamos que les vamos a dar en fila a todos para que modifiquen la historia natural, para que tenga un impacto, ¿sí? Porque si se hace en forma aislada, pues no tiene mucho impacto. Son millones de las personas. O sea, ahorita las gentes que tienen 35, 40 años, para el año 2040 ya van a tener Alzheimer. Ya empezó el Alzheimer, como vamos a ver. O sea, el déficit cognitivo es el primer síntoma de algo que empezó hace 20 o 30 años. Es un mecanismo muy complejo, progresivo, y cuando ya el cerebro no puede tener una forma de balancear el déficit cognitivo, es cuando se nota. Yo les digo, hay que empezar a usar el cerebro de forma adecuada. Si yo tengo 100 millones de dólares en el banco, ojalá, y se quema mi casa y me roban todos los carros, pues no se va a notar, porque los agentes bienes y raíces van a estar al ratito ahí, y voy a comprar otras casas y otros carros, y no se va a notar. Tengo un buen colchón cognitivo. Y si tengo un colchón cognitivo muy pequeño, el Alzheimer se va a notar desde mucho antes, ¿sí? Pero si tengo un colchón cognitivo que se puede hacer, y no voy a hablar, y a la neuromodulación tiende a mejorar el colchón cognitivo, porque hace más neuronas, más conexiones, nuevas vías, que es lo que está destruyendo la enfermedad, ¿sí? La atrofia, como están ustedes viendo en este caso del cerebro, que es normal, y uno en donde está la atrofia, es característica por la pérdida de neuronas. Aquí la dilatación ventricular, las fisuras, los giros están muy pequeños, y
la atrofia del hipocampo, que es muy cara. Incluso en neuroradiología ve a alguien, lo veo yo una resonancia y la veo en FLER y veo los hipocampos y yo digo, esta persona va a tener, si no tiene una buena resiliencia cerebral, le va a dar Alzheimer porque está muy atrófico los hipocampos y que es un área muy sensible para eso. Se caracteriza por la presencia de las neuritas, que son las tumbas de lo que es donde estuvo una serie de neuronas que fueron fagocitadas y que con las tinciones de plata, que fue lo que Alzheimer pintó porque no había con qué fotografiar, y las placas que a mí me molesta lo de senil porque los senil creo yo se van en el corazón, no en la edad. Pero ya cuando tenía 40 decía que la gente de mi edad ya eran rucos, pues. Entonces, y los niños neurofibrilares, y estos son intracelulares. Hay dos fenómenos, extracelular e intracelular, los que alteran. Si por fuera vemos un paciente que está con problemas, que no se acuerda qué desayunó, no se sabe los nombres de los nietos y no sabe dónde dejó cosas muy importantes, ese es su cerebro, y por dentro lo que vemos son, esto azul que se ve significaría los nudillos neurofibrilares y las placas amiloides, ¿sí? Y aquí se puede ver, porque en la realidad ahorita vamos a ver cómo no se puede ver el número tan inmenso de células que existen. Esta es una más o menos manera de explicarles cómo se forman las placas seniles. 10 o 15 años empieza el cerebro y las neuronas y el microambiente a tener lo siguiente. ¿Cómo es que se forma una placa? No sé si es mucha luz, pero ¿cómo es que se forma una placa amiloide y un nudillo neurofibrilar que termina con la neurona muerta? Entonces, normalmente la proteína precursora de amiloide es una proteína extracelular, que es muy importante desde inútero, en el nacimiento y en las fases de la adolescencia y ya a nuestra edad. Es muy importante para cosas que no nada más no están en el cerebro, sino, como decía el doctor, fuera del cerebro, que son muy importantes. Entonces, permítanme, creo que me pasé un poquito, o yo me pasé. Cuando no la puedo adelantar, ¿no? Discúlpenme. Entonces, disculpen, pensé que las podía adelantar, no. La proteína precursora de amiloide usualmente es cortada en un aminoácido específico por la secretasa alfa, pero cuando hay problemas genéticos u otro tipo de alteraciones, otras secretasas son las que van a cortar esto que ustedes están viendo aquí. Y normalmente el péptido pequeño de la proteína beta amiloide, que es esta, es un oligómero que es soluble y se va, y los astrocitos y macrófagos los pueden desechar, sobre todo durante el sueño, que es la fase linfática, en donde ellos se desechan estos. Y cuando no se desechan, se empiezan a polimerizar y forman la placa amiloide. Esto toma años, ¿sí? O sea, y la proteína tau hiperfosforilada en una parte de sus regiones, es muy importante el axón para el transporte del núcleo hacia las dendritas, y al revés, el que la proteína tau le dé la forma para que puedan transportarse todas esas sustancias. Y si no hay una proteína tau adecuada, se desnaturalizan todas esas estructuras y se citoesqueleto, y termina la célula pulmonar porque no hay un transporte adecuado de todo lo que debe de hacer la neurona, no lo puede hacer y se muere. Características de la enfermedad de Alzheimer, que son las placas seniles y los nudillos neurofibrilares, no explican el por qué el paciente tiene demencia de Alzheimer. ¿Cómo lo vamos a ver? La razón es muy sencilla. La atrofia cerebral, los cuerpos amiloides y los nudillos neurofibrilares pueden estar presentes en personas mayores de 50, 60, 70, 80, 90, 100 años sin tener ningún problema cognitivo,
y pueden tener hasta una mayor carga de proteína amiloide o de placas amiloides, perdón, y de nudillos neurofibrilares y no tener ningún síntoma cognitivo. Entonces hay más cosas que están sucediendo a las que no le estamos poniendo importancia y la pagamos quienes podemos tener demencia o las que tienen demencia. Los medicamentos estos, entonces los tratamientos ideales para la demencia de tipo Alzheimer serían los que mencionó el doctor Lasante con las cerasas, la memantina, que es un inhibidor reversible del receptor del ácido glutámico, que es un aminoácido excitotóxico que es muy dañino a la célula en el Alzheimer porque la excitotoxicidad es muy seria. Los anticuerpos contra la proteína amiloide tienen muchos efectos secundarios, son muy caros y todos esos estados que les estoy diciendo llenos de genes con gente que ya tiene Alzheimer, y hay que dárselos antes de que empiece el Alzheimer o cuando empieza lo primerito, ¿sí? Eso sería lo ideal. El uso de antioxidantes y de neuropéptidos que ayuden a que ese microambiente no se haya esa disrupción para que se presenten los síntomas. Y moléculas de microambiente como por ejemplo el zinc o nanoelementos, el aluminio, el hierro, ¿sí? Que son por ejemplo metales que si no están en una proporción adecuada y no son transportados en forma adecuada, empiezan a producir más o inflamación, y es una cascada muy compleja a la que le hemos puesto poca importancia y se le da más importancia a los anticuerpos, etcétera, y no tenemos una, ya no digamos cura, sino un medicamento que detenga la progresión, que altere la progresión en forma significativa, de manera que si me empiezo a olvidar las cosas, pueda yo no nada más detenerse, sino mejorar como ser humano, porque demencia sin mente, si no tengo mente, no me diferencio mucho de los animales, ¿sí? Desafortunadamente. Entonces, algo que nos ayude a que el daño inmunológico sea menos intenso, y lo existe, solo que se usa mucho en modelos de ratones en donde se les da proteína amiloide humana y desarrollan un tipo de Alzheimer para los ratones, pero man is not a rat, como dijo alguien que es famoso en Inglaterra. Cuando una persona tiene Alzheimer pero no tiene síntomas, está balanceado el sistema nervioso y no se notan los olvidos, pero se está destruyendo. Y llega el momento en donde se desbalancea y los síntomas empiezan. ¿Sí? Entonces este video ya lo vimos, ¿sí? Sí quedó claro cómo más o menos se forma la amiloide, la placa amiloide y el nudillo neurofibrilar, ¿verdad? Entonces, el hecho de que estén presentes estos síntomas y la atrofia y todo esto en personas que tienen 90, 100 años, y he ido a poner un video de un señor que tiene 93 y está mejor que todos juntos, y no tengo el placer de conocerlos a todos, pero está muy íntegro en sus facultades mentales y físicas el señor. Esto es lo normal, ¿sí? Si aparte de los medicamentos que nos enseñaron en las escuelas alópatas a dar medicinas, inyecciones y etcétera, las homeópatas no están tan errados en muchas de sus actividades, y no debería haber el pleito y el celo que existe. Entonces, la neuroestimulación es una estimulación del sistema nervioso central en forma externa con el objeto de que se exciten de manera normal las neuronas, que transmitan y que existan axones que no estén llenos de placas de nudillos neurofibrilares que impidan el transporte axonal, que hayan buenas sinapsis, que mejoren la sinapsis. Ahorita les voy a decir qué terapia se les da a personas que no tienen problemas neurológicos y mejora sus capacidades cognitivas en muchas de las pruebas que les hacen, con una sola terapia de 20 minutos, y ahorita vamos a ver, ¿sí? Entonces, la neuromodulación puede ser invasiva, en donde hay que hacer un trépano e insertar usualmente
electrodo en regiones que es muy efectivo en ciertas cosas para el Parkinson, donde quita los síntomas como el temblor. Hay un cirujano alemán que es muy Parkinson que lo cura. No cura nada, pone un electrodo y puede quitar el temblor, ¿sí? O el temblor esencial, que le decíamos benigno, no es tan benigno porque es muy difícil de controlar. Entonces hay que insertar el electrodo en el cerebro en un paciente que debe estar consciente. Debe hacerse un mapeo con resonancia y debe tener un aro que se atornilla con anestesia local, a menos de que sean medios sadistas, se atornilla para que quede ese marco y hacer un mapa tridimensional. Hay físicos en ese equipo, y por eso ahorita les voy a decir el costo de esto, en donde se inserta un estimulador que puede ir al núcleo basal de Meynert, que sería es una estructura muy pequeña en neuropatología. Cuando cortaba cerebros, cuando le daba me ponían una aguja que tenía una como perlita así en el extremo opuesto, me daba el doctor Johnson, que era mi jefe, y me la insertaban en el núcleo basal de Meynert, a ver cuándo le atinaba. Es difícil ver, no es fácil. Y es un área muy pequeña donde no hay más de 500 o 600 neuronas de cada lado, y se producen millones de axones hacia las áreas frontales y límbicas y temporales, ¿sí? Eso para mí es maravilloso. Y el estimular con un electrodo un lado o los dos lados de los núcleos basales de Meynert sí mejora la memoria en el paciente, pero es transitorio, ¿sí? El fornix, que no es más que la continuación del hipocampo hacia las regiones de los cuerpos mamilares, ¿sí? Lleva mucha información y se usa la estimulación del fornix en pacientes con enfermedades de Alzheimer que tienen apatía. Y uno dice apatía. Es diferente de la depresión, no están deprimidos, ¿sí? Y yo tengo un paciente en Monclova en donde, bueno, no le pusimos nada de electrodo, pero finalmente le di modafinil y se levantó la señora. Pero verla en apatía es desesperante. No come, le pusimos una sonda gástrica. Yo digo que después de la Coca-Cola rueda, la sonda gástrica es el gran invento del hombre blanco. Y el estimular la corteza entorrina, esa sí mejora el pronóstico y del Alzheimer, altera la historia natural de la enfermedad, ¿sí? Pero es invasivo, y este procedimiento cuesta en promedio de $130,000 a $160,000 el puro procedimiento, ¿sí? Yo creo que va a estar difícil que todos esos estados llenos de gente con Alzheimer lo pudiesen haber pagado. Entonces, las desventajas de un procedimiento invasivo, pues es el costo, que es invasivo. En buenas manos y en un equipo bien hecho, aquí los neurocirujanos ponen neurólogos y neurocirujanos, y es el gran pleito. En Estados Unidos no, porque si un neurocirujano empieza a tratar epilepsias, pues le van a llevar las demandas fáciles, ¿sí? Pero el nervio vago, los neurocirujanos saben manejarlo muy bien, y se utiliza para ponerle ahorita un estimulador. Y entonces le digo, las ventajas de estos procedimientos invasivos, a pesar de que, por ejemplo, en la apatía la mejoran, pero es temporal esa mejoría, aunque para la familia es una carga espantosa el tener que levantar a la señora para que haga algo, porque está tiesa, rígida, y yo pensando en parkinsonismo, si no tenía nada de eso, no estaba una apatía espantosa, ¿sí? Y el que mejorara tantito de esa apatía ya era mucho. La estimulación del vago, y sobre todo del lado izquierdo, porque es donde menos se pueden llevar el nervio recurrente laringio, ¿sí? Y otras razones. Y como pueden ver ustedes, aquí dice, esto es hacia la cabeza y este es caudal, porque el ánodo o la porción posterior es corriente directa que se va a dar,
debe de ir de abajo hacia arriba. Te les voy a explicar por qué. ¿Sí? Si va de arriba hacia abajo, les va a dar asistolia o bradicardia o alguna arritmia muy fea. Entonces, no es difícil, el problema es la batería. A veces se rompen o se salen los electrodos del nervio, pero no es común. De hecho, está aumentando la aplicación de estimuladores del nervio vago con más frecuencia porque altera o modifica la historia natural del Alzheimer. ¿Sí? Sin embargo, el promedio son $80,000 en Estados Unidos por la inserción de esto, sin contar el aparato. Y el nervio vago estimulado produce una serie, fíjense bien, una serie de neurotransmisores y otras sustancias que se les hace resonancia funcional a los pacientes que veían muy feas las resonancias y mejoran. ¿Cómo? ¿Eléctricamente mejoran las placas seniles? Sí. ¿Eléctricamente empiezan a desaparecer los nudillos neurofibrilares? Sí. Y eso es lo fascinante, es lo que a mí me fascina de esto, sobre todo no la invasiva. Pero sí me gustaría asociarme con un neurocirujano para empezar a poner estimuladores del vago, porque funciona. ¿Sí? Todo es lo que voy a decir lo sabemos porque se inventó un aparato que es el magnetoencefalógrafo. Yo pongo electrodos y hago un electroencefalograma. Pongo un electrodo, no toca el cuero cabelludo de los animales y la piel cabelluda del humano. Yo conozco algunas gentes en la presidencia de la República tienen cuero. Disculpen, luego se enojan porque son fanáticos del Señor. Entonces, el magnetoencefalógrafo lo que hace es captar lo que emana las redes neuronales de ondas electromagnéticas. Y lo que se ve, y ustedes pueden ver que no es una maquinita. No, este estudio dura varias horas. Y en este caso, a este muchacho le están, obviamente no tiene demencia, nomás están probando al ponerle ciertos estímulos intelectuales en donde está este pizarrón, se modifican las ondas y las conexiones. En los pacientes que tienen enfermedad, por ejemplo, en este caso en especial, lo más amarillo significan conexiones que están anormales en su función y lo morado son fibras que no están conduciendo en forma adecuada, en forma de las oscilaciones o el número de ondas por segundo son anormales. Ahí fue cuando nos dimos cuenta que los famosos conectomas, ¿sí?, que se ven muy bonitos en la resonancia donde se ven los tractos, ¿sí?, ahora sabemos que existen una serie de frecuencias y de oscilaciones que cuando se cambian y se alteran, se altera el paciente. Y si mejoro esas ondas, empiezo a disminuir el número de placas seniles o de nudillos neurofibrilares y el comportamiento, y mejora la persona y la historia natural de la enfermedad. Eso es una realidad con cierto tipo de terapias de neuromodulación de las que vamos a hablar. Por ejemplo, si vemos a un nivel más pequeño un grupo de neuronas que están tratando de hablarse entre sí con transmisiones en las dendritas, sinapsis, etc., ¿sí?, y nos vamos a un área ya más grande como la corteza o el hipocampo, aquí es donde les digo, me maravilla el número de células que existen en la corteza cerebral. ¿Sí? Y si la vemos al microscopio con hematoxiliana y eosina, se ven unas cuantas neuronas. No, esta es la realidad. O sea, esto no es un invento de la inteligencia artificial o de un ingeniero en diseño. Esto es real. Los anticuerpos con los que están pintadas las neuronas son reales. Y células de la glía. Lo que nos da con la resonancia, esto es una resonancia especial que nos enseña los conectomas, pero no es nada más importante saber de dónde a dónde va la conexión, qué hace, qué oscilación tiene. Ahí debe de variar
las oscilaciones. No puedo tener yo una frecuencia gamma, que es la que casi todos los que estamos despiertos ahorita tenemos, a una frecuencia alfa, o una beta, o una delta, o una gamma, cuando estamos ya profundamente dormidos, ¿sí? Pero que cuando le hago un electro a una persona que tiene Alzheimer avanzado, es espantoso ver cómo está aplanado ese cerebro eléctricamente hablando. Emocional y espiritualmente hablando también está muy dañado. Y esto se puede saber también en resonancia, viendo los conectomas, los pacientes que van a tener o que tienen probablemente estadios muy incipientes de Alzheimer, ¿sí? Entonces, la palabra entrainment, por lo que vamos a ver, es una palabra que se utiliza para decir qué es lo que estoy haciendo cuando doy terapia transcraneal magnética o terapia transcraneal eléctrica de corriente directa o de corriente alterna, o cuando doy fotobiomodulación, ¿sí? O cuando doy estimulación visual o auditiva. Estoy haciendo que esas conectomas y esas áreas que se deben de unir lo hagan con una... en música existe un término, no lo recuerdo, pero es un tipo de armonía que existe, ¿sí? Que recuerda otra vez el cerebro y las neuronas cómo comportarse y mejora, ¿sí? Ahora, las clases de modulación no invasivas, neuromodulación no invasiva, son los pulsos electromagnéticos, la estimulación transcraneal magnética, que está muy de moda, pero que le echan mucha crema a los tacos, por muchas razones, voy a hablar aquí, pero de veras le echan mucha crema a los tacos al grado de que un aparato bueno de Alemania, aquí en México tengo que pagar $100,000 por eso. Al paciente le tengo que cobrar 10,000 pesos cada sesión para que pueda salir costeable. No, así no funciona. Se pasan, como van a tratar el cerebro, pues es muy delicado, hay que cobrarlo mucho. Los modelos, el primer modelo fue Baker en 1985 en Inglaterra, y él fue el primero que hizo este modelo de estimulador transcraneal magnético, que son estos. Ahora incluso se fija la cabeza porque ya existen mapas en los que se pueden identificar. En Montreal existe un lugar en donde uno puede acceder bajo cierta cuota miles de resonancias en personas con ciertas alteraciones normales, etcétera, y compararlas con mi paciente para ver en dónde pongo la bobina de mi estimulador. Entonces, la estimulación transcraneal magnética es una serie de capacitores que llegan a tener hasta 7 kilovoltios en un impulso, que es mucho. Lo entregan en 100 microsegundos. O sea, deben de tener un aparato, esa es la parte más importante del estimulador transcraneal. Como la corriente es muy fuerte, la bobina que yo voy a ponerle cerca en el cráneo debe de protegerlo para no achicharrarle la cabeza, sino se va a ser ejecutado. Y yo también. Entonces, debe tener una protección, sí, pues, y que se encuentre alrededor. Tira de hierro que tiene un alambre de cobre que descubrió Faraday en 1800 y pico. Ya sabía del campo electromagnético. De hecho, esto se hace para que el pulso electromagnético sea capaz de pasar el hueso, que es lo más difícil, y llegar la parte eléctrica a la neurona y se pueda despolarizar. Sin embargo, cuando se prueba, se pone en la corteza motora en M1, por ejemplo, se dan una serie de impulsos aislados que mueven este dedo, ¿sí? En cierto lugar del homúnculo de Penfield. Ahora lo ponen en la corteza prefrontal, ¿sí? Para depresión, y están despolarizando a millones de neuronas. Yo no sé qué están haciendo. Para mí eso no es adecuado, y hay aparatos que ya han demostrado ser más útiles, de menor intensidad. Estos aparatos tienen 3 teslas de cantidad magnética que tienen. En Monclova no hay ningún aparato, ninguna resonancia que llegue a 1 tesla.
Y estos aparatitos tienen la capacidad de producir un campo electromagnético de 3 teslas. Esto es un mundo de cantidad electromagnética al cerebro, ¿sí? Aunque sea una pequeña fracción de microsegundo, ¿sí? Es mucho, pero ya se sabe que modulando, bajando la frecuencia y bajando la intensidad de la fuerza electromagnética de estos aparatos, mejoran los pacientes. Y la forma de actuar sería que esta es la bobina aquí y la corteza cerebral la van a estimular. Ya sobre todo los americanos son muy rígidos. Si hay alguien más papista que el papa, son los norteamericanos. Uno piensa que son muy liberales. No, no son muy liberales, y créanme, los conozco. Son rígidos. Y para ellos quieren enfocar. Para eso inventaron, primero era un aro la bobina, ahora es una forma de mariposa, porque se puede enfocar. ¿Qué voy a enfocar en un giro? Las neuronas que van hacia acá, las neuronas que van hacia abajo, ¿cómo le va a llegar a una sola, a 10, a 20? No. Es la estimulación de un grupo neuronal la que va a ir produciendo una serie de cambios en el resto del cerebro, ¿sí? La utilidad, si yo quiero demostrar que esto funciona, denme un niño con autismo y mejora porque mejora, ¿sí? No porque yo lo haga, porque funciona. Cuando estuve haciendo una parte de neuropatología en los niños con autismo, la parte más dañada en el cerebro es el cerebelo. Y doctor, como en promedio, el número de neuronas en el sistema nervioso era de ¿cuánto? No, son millones. Hay gente que dice que son millones. O sea, y 80% de eso se encuentra en el cerebelo. No tiene mucha lógica. Pues si fuéramos cirqueros, ¿qué? O sea, el cerebelo sirve para muchas otras cosas. Niños con autismo que no pueden mantener o sostener la mirada, que la evaden, el cerebelo tiene que ver. Y por la fosa posterior, para mí es más fácil alcanzar con poca intensidad, no con 3 teslas, con mucho menos, el cerebelo. Y mejora. Empiezan a hablar, etc. Sería falso decirles que se curan, porque no creo que yo pueda curar a un niño, solamente Dios hace eso y no soy él, ni quiero. Entonces es una chamba muy injusta. Entonces, sí funciona en el autismo, sí funciona en depresión resistente al tratamiento, en la enfermedad vascular cerebral aguda. Es muy importante utilizar la estimulación transcranial magnética, sobre todo en el hemisferio no lesionado, para inhibirlo, porque por alguna razón ese hemisferio sabemos ya que empieza a enviar señales al área dañada de que no haga neuroplasticidad por alguna razón. ¿Sí? No sé, no le he preguntado, ni le han preguntado a ese hemisferio sano, pero eso es lo que se hace, para empezar, en la parte aguda. Igual en trauma cerebral, no les va igual, mejoran, ¿sí? Y en la demencia de tipo Alzheimer, el problema era ¿qué tantos pulsos le doy al paciente? La sesión dura 40 minutos, 60 minutos, le doy 30 trenes de 20 pulsos cada uno. O sea, hay muchas variables que cada quien ponía y sin embargo ya existe un aparato diseñado para que se lo lleve el paciente a su casa, se le entrena al familiar y ya van 2 años seguidos en donde demostraron que 70 pacientes con Alzheimer en Hong Kong mejoraron estadísticamente mucho. Sí, sería falso que les dijera los números, pero mejoraron mucho al grado de que ya prolongaron ese estudio a 7 años. ¿Sí? Y es una cosa pequeña y se están estimulando, ellos, los familiares lo están estimulando de lunes a viernes, ya se sabe que no es necesario de lunes a lunes, ¿sí? Pero en su casa les están dando el tratamiento para que no tenga que ir a una clínica nomás a eso y se lo dan 2 o 3 veces al día y funciona. O sea, la estimulación transcraneal magnética en ciertas regiones y con ciertos aparatos y con cierta frecuencia funciona, alterando el curso natural de la enfermedad y mejorando los síntomas del paciente. Eso es un hecho, no lo invento yo, es un hecho. Transcraneal magnética y podía observar hasta dónde llegaban
con un aparato de baja intensidad, muy profundo. Y no se necesita llegar hasta abajo, hasta el agujero magno para que funcione. Con estimular una serie de áreas críticas que aún no sabemos cuáles son, pero siempre involucran la corteza prefrontal inferior de los dos lados, la temporal de los dos lados, ¿sí? Y cuando se usa la corteza, la estimulación alterna, de corriente directa, perdón, se puede hacer extracraneal. Pongo el ánodo, por ejemplo, en la región frontal y el cátodo en el hombro contralateral. Y un paciente que tiene depresión resistente al tratamiento mejora. En 3-4 semanas de tratamiento diario mejora, ¿sí? No es la rutina así diaria. No tengo el número de pacientes, no tengo quien me financie eso. No puedo estar cobrando por eso a cualquier paciente con depresión, pero trabajé con un psiquiatra en San Luis en donde tenía muchos pacientes que eran resistentes a los medicamentos antidepresivos y salían adelante con miliamperes en una esponja mojada con salino, ¿sí? De hecho, yo no le ponía salino, yo le pongo sal. ¿Y de cuál sal usas? Sal, yo le echo sal. ¿Cuál es la modalidad? No sé, pero está muy salado. Porque mejor, yo me he dado cuenta que mientras más salado está y más empapado está la esponja, más fácil puedo entregar ciertas frecuencias, sobre todo la alterna, que es más difícil porque la alterna va a hacer esto. Por ejemplo, en la corriente transcranial directa, los estudios de resonancia funcional muestran que mejora. No todos, porque empiezan los protocolos. Le vamos a dar tantos minutos, le vamos a dar 2 miliamperes, ¿dónde lo vamos a poner? ¿Qué tan grande va a ser el electrodo? Y luego salieron con la idea de dar corriente directa de alta definición, high definition, y ponen un ánodo y 4 cátodos alrededor para que sea más focal. A mí no me cabe eso lo de focal, debe ser más difuso, ¿sí? Para que funcione. Y entonces la corriente alterna cicla, y ya se sabe que cuando uno utiliza un aparato que da corriente alterna, si empiezo a usar 4 o 5 Hz por segundo, el paciente se empieza a dormir. Si yo tengo insomnio, me pongo esto a 4 Hz y me duermo, ¿sí? Hay electroanestesia, que es rara porque es más rápido con los otros, con los medicamentos, etcétera, pero hay electroanestesia, es decir, en la corriente alterna, aunque sean miliamperes, pueden llegar a anestesiar a un paciente en regiones específicas. Y este aparatito que está arriba, que se llama Focus, era excelente porque daba corriente directa, corriente alterna y lo que se llama Random Noise Stimulation. Es una estimulación aleatoria que produce ruido eléctrico. Es decir, la manera más sarcástica que puedo encontrar, pero muy clara para mí de explicarlo, es como una persona que está histérica y está gritando y no entiende y está echando a perder todo, y llegan, le dan un par de cachetadas y agarra la onda y se calla. Bueno, algo así estaría haciendo una estimulación aleatoria. Son muchos impulsos, muy poquitos, muy altos, muy bajos, muchas frecuencias, varían mucho y producen ese ruido eléctrico en donde las neuronas se tienen que quedar como eléctricamente en stand-by para empezar a tener una frecuencia mejor, entrar en el entrainment que les digo, y eso funciona. Solo que con el tiempo se me echó a perder este aparato y quise comprar otro y ya no lo hacen, porque se dieron cuenta que a mí me costó $500 y ahora los aparatos los venden en $10,000, los de corriente alterna, que producen estimulación aleatoria. No. Este es un aparatito, es chiquito. El ingeniero que hizo eso era un genio, de veras. Entonces, las enfermedades neurológicas tienen ritmos y oscilaciones eléctricas que están en distintas regiones y a diferentes horas y en diferentes circunstancias varía esa oscilación, y es lo que nos hace funcionar, pensar, caminar, actuar, hacer lo que hacemos. Cuando hay una enfermedad, estos
pueden producir, como en el ejemplo que estoy aquí. Ese es un paciente que tiene enfermedad de Parkinson. Aquí está la sustancia negra. Este es un cuerpo de Lewy. Estas son placas seniles y este es un cerebro con atrofia generalizada y sobre todo en los hipocampos. Si le damos terapia transcraneal alterna, miliamperios, en varios montajes, varias veces al día, por varios meses, mejoran esto. Disminuye el número de placas, ya se ha medido, y disminuye el número de placas seniles, de nudillos neurofibrilares, mejora el mini mental y una serie de cosas que se usan, y la resonancia funcional también mejora. Al día, durante 4 o 5 meses, las personas empiezan a ver. ¿Sí? Una señora me decía, con que vea a mi hijo, doctor. Bueno, vio a su hijo y a sus nietos, etcétera. Desafortunadamente dio cáncer de colon y se murió, pero pudo regresar la visión. Cuando le platiqué esto a una oftalmóloga en San Luis Potosí, se rió y dijo que yo era un charlatán. Y les puedo enseñar los artículos donde está demostrado que esto es real, no es charlatanería, no es fantasía. ¿Sí? Quizás no todos respondan, pero es muy útil usarla. Si aparte de darle terapia transcraneal, le doy terapia transcraneal de corriente alterna, estoy utilizando memantina, donezepino o ribavastatina, le estoy dando entrenamiento cognitivo, está aprendiendo otro idioma, etcétera, y está socializando, estoy en forma global mejorando esa persona con Alzheimer. Así es como creo yo debe tratarse el Alzheimer, en forma en equipo. La otra forma de neuromodulación es lo que se llama terapia transcraneal de ultrasonido concentrado. ¿Sí? En inglés tiene otro nombre, pero lo traduje al español y esa es la mejor traducción al español. Son una serie de rayos láser que pasan el cerebro y estimulan de una forma que no sabemos cómo, pero se cambia la neurona, cambia, o el axón, o las sinapsis cambian y empieza a cambiar ese cerebro al grado de que afasias empiezan a mejorar. Aquí es muy joven la fotobiomodulación, sin embargo en Alzheimer funciona. Y eso es lo que nos gustaría a todos ver, y si estamos así, nos gustaría terminar así. Digo, ¿para qué me enojo? Si en la noche me voy a morir, aparte de morir me voy a estar enojado, celoso, encabritado, qué muerte tan fea voy a tener. ¿Sí? Y pues muchas gracias a todos y